estimados amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Como siempre es un placer estar de retorno para traerles un nuevo material aquí a nuestra plataforma de Grup Cel Asesores Empresariales. Vamos a revisar cuál es nuestro tema programado para el día de hoy, 9 de septiembre del 2019. Tenemos un tema netamente tributario respecto a, vamos a tratar de resolver estas tres preguntas que naturalmente muchas personas o profesionales que están dentro del campo contable y naturalmente se encuentran pues con estas interrogantes. En efecto, la primera interrogante nos dice: los recibos por honorarios no declarados en el PLAME ¿es válido para sustentar costo-gasto? Primera consulta. La segunda es: ¿hay multa por no incluir en el PLAME los recibos honorarios? Y la tercera: con la sola retención de los recibos honorarios, obviamente va a dar la aclaración, la retención y pago del recibo honorario, ¿se puede sustentar costo o gasto? Vamos a dilucidar puntos importantes al respecto sobre estas tres recurrentes preguntas que naturalmente a veces nos encontramos dentro del campo profesional respecto a los recibos por honorarios. En efecto, para ello tenemos que revisar las normativas que nos precisan sobre estos detalles. Haremos la precisión, revisaremos la normativa y al final veremos el tema del llenado, lo que corresponde a un recibo por honorario dentro del PLAME, ¿correcto? Entonces, quédense a ver este material, vamos a desarrollar este tema el día de hoy. En efecto, para poder resolver la primera consulta respecto a los recibos por honorarios y, digámoslo, el no presentar dentro de la planilla, se puede sustentar, digámoslo, estos recibos como costo o gasto. Muchos profesionales a veces no lo declaran dentro del PLAME y, bueno, al no declararlo dicen es válido o no es válido para sustentar costo o gasto. Bien, entonces para poder dar respuesta a esta primera consulta, vamos a revisar el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. En efecto, estamos aquí y vamos a ubicar el inciso V para poder revisar este tema al respecto y a ver qué nos precisa esta normativa. Bien, entonces nos encontramos acá y nos dicen: los gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas de segunda categoría, cuarta y quinta categoría podrán deducirse en el ejercicio gravable a que correspondan cuando hayan sido pagados dentro del plazo establecido por el reglamento para la presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio. Bien, entonces este artículo 37 nos precisa que para deducir el tema del costo o gasto es válido con la sola, digamos, la acreditación del pago del recibo por honorario, pero no nos precisa que debe incluirse dentro del PDT PLAME. En efecto, no es una condicional que la norma establece para tal efecto. Solo nos precisa que para estas rentas de cuarta y quinta categoría podrán ser deducidos, obviamente, con el tema del solo digámoslo, acreditar el pago. Eso está clarísimo. Entonces no hay más discusión en este caso. En efecto, damos ya respuesta a la primera consulta, que dice solamente digámoslo, el no incluir dentro de la declaración del PLAME es una condicional para no poder sustentar en todo caso como costo-gasto. Eso es errado. Sí se puede sustentar siempre y cuando se acredite el pago del recibo por honorario. En efecto, ya hemos dilucidado la primera consulta. Vamos a revisar la segunda pregunta respecto: ¿hay multa por no incluir en el PLAME los recibos por honorarios? Bien, entonces para poder, digámoslo, hacer una precisión respecto a este tema, si la norma, por una parte, estamos revisando el tema del gasto y por otra parte el tema de la formalidad, si obviamente el no incluir estos recibos dentro del PLAME nos genera una multa. Bien, entonces vamos a revisar este tema respecto a la normativa de lo que corresponde al PLAME. Nos dice quiénes son los obligados a utilizar el PLAME y nos precisa, obviamente, esta normativa, en resumen: aquellos que cuenten con un trabajador o más prestadores de servicios de modalidad formativa o prestador de servicios de cuarta categoría y o personal de terceros. Bien, entonces nos dice que el PLAME naturalmente están obligados a utilizar estos contribuyentes que tengan prestadores de servicios, mejor dicho, rentas de cuarta categoría. El PLAME sabemos que es obligatorio utilizar a partir del 10 de octubre del 2012 en adelante. Bien, entonces ahí tenemos el tema, o como un tema de resumen para efectos de este detalle. Bien, entonces, haciendo una extensión o un comentario al respecto,
Si no incluimos los recibos por honorarios dentro del PLAME, estaríamos frente a una infracción. La consulta es qué tipo de infracción o en qué parte del Código Tributario se establece en la parte de la, de la multa en efecto. Para poder desarrollar este tema, revisaremos nuestro Código Tributario al respecto. Bien, entonces estamos dentro del Código Tributario, artículo 176, y la infracción por no considerar los recibos por honorarios dentro del PLAME, estaríamos cometiendo la, infracción tipificada dentro del artículo 176, numeral 8. ¿Qué nos dice este artículo? Presentar las declaraciones, incluyendo las declaraciones rectificatorias, sin tener en cuenta la forma. Aquí nos establece la forma y las condiciones que establezca la administración tributaria. En efecto, hay que tener en cuenta este detalle y la multa es el 30% de la unidad impositiva tributaria. En efecto, lo que en conclusión vamos a hacer es que sí es obligatorio presentar los recibos por honorarios dentro del PLAME, siempre y cuando, sean agentes de retención. Bien, entonces vamos a contestar la segunda pregunta respecto: con la sola retención del recibo por honorario se puede sustentar costo o gasto. ¿Qué sucede, por ejemplo, si en el mes de agosto se ha hecho la retención, o en todo caso se ha girado un recibo por 2.000, 3.000 soles? Ahora se ha hecho la retención y se ha pagado la retención. Con el solo hecho de este tema, ¿es posible acreditar el tema del costo o gasto? Para ello vamos a revisar la siguiente normativa al respecto. Entonces estamos hablando del artículo 21 de la Ley del Impuesto a la Renta. Vamos a dirigirnos al inciso Q, que nos precisa al respecto sobre esta materia. Vamos a revisar, vamos a revisar por acá. Encontramos, estamos la J y vamos a encontrar el inciso en concreto. Estamos por acá. Bien, estamos en el inciso Q del artículo 21 de la Ley del Impuesto a la Renta y nos precisa lo siguiente: la condición establecida en el inciso V del artículo 37 de la ley, ya lo revisamos anteriormente, para que proceda la deducción del gasto-costo correspondiente a las rentas de segunda, cuarta y quinta categoría, no será de aplicación cuando la empresa hubiera cumplido con efectuar la retención y pago a que se refiere el segundo párrafo del artículo 71 de la ley, dentro de los plazos que dicho artículo establece. Daremos respuesta a la segunda consulta respecto si la retención o con la sola retención y pago del recibo por honorario sirve para poder sustentar costo-gasto. Entonces nos dice está el tema del pago del recibo por honorario en sí, sino más bien el tema de pagar la retención o hacer en todo caso la retención y pagar la retención. Que no se acredite el pago del recibo por honorario a la persona, en este caso no, es materia de, incumplimiento para sustentar costo o gasto. En efecto, ya tenemos la apreciación de este artículo 21 de la Ley del Impuesto a la Renta. Ahora nos habla sobre a lo que se refiere el segundo párrafo del artículo 71. Vamos a revisar nuestro artículo 71, que es lo que nos precisa. Bien, entonces, ¿qué nos dice el artículo 71 en el segundo párrafo, o en todo caso en el inciso B? Las personas, empresas y entidades obligadas a llevar contabilidad de acuerdo al primero y segundo párrafo del artículo 65 de la presente ley, cuando paguen o acrediten honorarios u otras remuneraciones que constituyan renta de cuarta categoría. Bien, entonces estamos haciendo un efecto de análisis de cadena. Revisaremos el artículo 65 para entender este tema. Entonces estamos dentro de nuestro artículo 65 y nos dice: los perceptores de renta de tercera categoría cuyos ingresos brutos anuales no superen las 300 unidades impositivas tributarias deberán llevar como mínimo un registro de ventas, un registro de compras, un libro diario formato simplificado de acuerdo a las normas sobre la materia. Y el número 2 nos habla: los perceptores de renta de tercera categoría que generen ingresos brutos anuales desde 300 unidades impositivas tributarias hasta 1.700 unidades impositivas tributarias deberán llevar los libros y registro contables de conformidad con lo que disponga la SUNAT. Entonces, ¿quiénes son aquellos contribuyentes que son agentes de retención?
las que se encuentran, o mejor dicho, quiénes son las empresas o contribuyentes que llevan un registro de compras, un registro de ventas y el diario formato simplificado. Aquellos contribuyentes que están dentro del régimen MIPE tributario y los que están dentro del régimen general. Bien, entonces estamos dando ya respuesta a las 3 preguntas al respecto. A ver, vamos a recalcar. En efecto, si vas a hacer la deducción de un recibo que no has declarado a la SUNAT no te puede observar porque no presentaste dentro del PLAME, digámoslo, observar ese gasto. Eso no está estipulado. Simplemente acreditar el pago del recibo por honorario a la persona. En efecto, que quedó clarísimo. Segundo, hay multa por incluir, aquí en este caso, obviamente, sin la primera, aquí estamos hablando exclusivamente del gasto. Para efectos, digámoslo, formales, en tema de declaración, si hay multa, porque obviamente, si eres una persona, una empresa que eres agente de retención, obviamente tienes que incluir lo que corresponde a los recibos por honorarios dentro del PLAME para que no te califique la multa establecido dentro del artículo 176, numeral 8. Bien, ahora, con la sola retención de recibo por honorario se puede sustentar costo-gasto, sí, aquí nos establece el artículo 21 de la ley del impuesto a la renta. Retener y pagar el tema de la retención, valga la redundancia, del recibo por honorarios, es válido para acreditar el tema del costo-gasto, aún así que no se haya, digámoslo, cancelado el recibo por honorario. Entonces, hemos dado contestación a las 3 preguntas más recurrentes sobre los recibos por honorarios. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si haces la retención del recibo por honorarios y no lo pagas? Ahora sí estás sin un problema, porque la SUNAT te va a multar por retener y no pagar el tema, valga la redundancia, de la retención del recibo por honorario. Ahora sí, de plano, ahí no hay forma. Por aquí, a lo mejor cabe una cuarta pregunta. Tengo recibos por, vamos a ponerlo más rápido, por honorarios de julio y no declaré. ¿Vale? Vamos a poner por acá, perdón por el error, y no declaré. Tengo recibo por honorarios del mes de julio del 2019 y no declaré en el PLAME. ¿Qué es lo que debo o qué es lo que naturalmente puedo hacer al respecto? Si no tienes el tema de la retención, entonces la recomendación sería presentar la rectificatoria del PLAME, obviamente incluyendo el recibo por honorario. Y de esa manera, pues, no serías materia de observación por efecto del artículo 176, numeral 8. Esa es la solución al respecto. Ahora, ¿qué pasa si tienes un recibo por honorario que has hecho la retención y no la has incluido dentro del PLAME? Ahora sí estás con multa. Tienes que rectificar tu PLAME y naturalmente pagar la multa por la retención haber realizado y no pagar dentro de los plazos establecidos. Bien, entonces ya estamos naturalmente dando respuestas a estas preguntas que naturalmente es recurrente dentro del área contable. Bien. Hecho estas aclaraciones, espero no los haya confundido con las normas, porque sí, es así un poco de hacer un análisis de un artículo con otro, porque así nos establece la normativa fiscal, hacer un análisis relacional de uno con otro para poder, digámoslo, tener en claro estos temas. Bien, ahora vamos a pasar a ver un caso práctico ya, naturalmente, cómo declarar los recibos por honorarios dentro del PLAME, ¿correcto? Entonces vamos a nuestro PLAME. Es súper sencillo acá, naturalmente ingresan el periodo, agosto, yo no lo voy a ingresar porque ya hemos ingresado ese periodo, nos dice que ya está registrado. Ingresa, simplemente valida, es súper sencillo en esa parte que creo que ya todos lo manejamos. Bien, entonces vamos a ir a nuestro periodo de agosto para poder registrar un recibo por honorario, vamos a detalle, vamos a rentas de cuarta categoría y vamos a nuevo. En esta parte vamos a ingresar el DNI del recibo por honorario. Por acá tenemos una base de datos que, a ver si la tenemos, a ver. Bien, no tenemos el DNI, pero vamos a manejarlo así, 1045. Vamos a validar el registro. Automáticamente nos jala de la base de datos de la SUNAT y le damos a aceptar y le damos grabar. Bien, le damos grabar y aquí no hay nada que hacer, no tenemos, a no ser que ustedes tengan, pues, con, digamos, los recibos por honorarios no domiciliados o tengan alguna, digámoslo, convenio, o en todo caso estén declarando para poder marcar sí. En efecto, vamos a darle a detalle del comprobante y en esta parte vamos de nuevo a elegir esta pestañita que nos dice abajo nuevo. Y en esta parte el tipo de documento, ya no, por defecto nos viene, digámoslo, seleccionado recibo por honorario. Y obviamente en la serie vamos a ingresar la serie, todos los recibos por honorario son o empiezan en todo caso con la serie E. Y aquí tenemos nuestro, aquí también podemos obviamente subir, pero vamos a ingresarlo manualmente, la 304. 304 sería el recibo por honorario, la fecha nos dice que es el 31 de julio. Aquí hay un detalle, por ejemplo, si estamos
vamos a revisar este tema que es muy importante comentar en este momento. Por ejemplo, este recibo ha sido emitido el 31 de julio del 2019. Debería declararse en la planilla de julio, pero sin embargo no se ha declarado este recibo por honorario. ¿Qué quiere decir? ¿Que estoy con la multa? No, señores, porque el tema del recibo por honorario se basa, o en todo caso se declara en base a el principio o en el criterio de lo percibido. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este recibo por honorario recién ha sido pagado el 15 de agosto del 2019. ¿Correcto? Entonces, como se ha pagado en agosto del 2019, se va a incluir en la planilla de agosto, pero la fecha de emisión va a corresponder al 31 de julio, valga la aclaración. Entonces, y la fecha de pago va a ser el 15 de agosto del 2019. El monto del recibo por honorario, 550. En efecto, hay que tener en cuenta este detalle. Aquí aplica retención, no aplica retención porque son 550, aún así fuera por 2.000 soles, pero ha solicitado el tema de la suspensión renta de cuarta, entonces hay que ponerlo no. En efecto, y nada, eso sería todo, simplemente le damos grabar. A ver, aquí no hemos indicado. Nos salió un error. En efecto, le damos grabar y de esa manera estaríamos ya declarando, o en todo caso considerando los recibos por honorarios dentro de nuestro PLAME. Entonces, tener en cuenta este tema de lo percibido que nos habíamos estado olvidando comentar. Los recibos por honorarios se declaran en cuanto se paguen, no en cuanto se emitan. No se aplica el principio de vengado, lo que es para efecto de liquidación de impuesto de IGB. Correcto, entonces de esa manera, estimados amigos, hay que tener en cuenta sobre esta materia para no caer en infracciones ante la administración tributaria y tener pues nuestra contabilidad saludable ante el fisco. Bien, estimados amigos, como siempre ha sido un placer compartir esta información con cada uno de ustedes, esperando que les sea de mucha ayuda en las diferentes áreas en las que ustedes se encuentren pues trabajando, laborando, y nada, les invitamos a unirse a nuestra comunidad de Grupcel Asesores Empresariales. De esa manera pues amigos, permanecen informados de toda la información que subimos aquí día a día en nuestro canal. Saludos, un abrazo de parte de nuestra firma y nos encontramos en una próxima oportunidad.